tengo la sensación, no sé si tú la tienes, cuando camino por la calle en mi pueblo o cuando voy a la Ciudad de México, que dicen, bueno, es un conflicto Palestina con Israel, Israel con Palestina, que nunca nos va a afectar, pero la realidad es muy diferente, ¿no? Porque nos afecta no solo en la política exterior, incluso puede llegar a niveles más graves, como a encarecer, por ejemplo, en petróleo. Y yo me pregunto hasta dónde deben llegar nuestras medidas. Ya hay, como tú dices bien, un país, por ejemplo, de América Latina que ya rompió relaciones con Israel. Hasta dónde debemos llegar a nosotros, o el gobierno de México, para ser más específico, un país que ha tenido en varios periodos una política exterior muy rica, muy sólida y muy fuerte. Sí, pienso, maestro, en esta pregunta que me hace y la propia reflexión en el sentido sobre qué tanto nos afecta. Yo creo que nos afecta mucho, más allá de las propias incluso cuestiones económicas, que por supuesto en algún momento pueden hacerse sentir y de manera fuerte, como ya ha comentado, tan solo con el precio del petróleo. Puede afectarnos también si es que este fenómeno, esta guerra, se extiende a otros países por también el desparpajo y el desastre con que se está tratando. Hay que recordar que en el caso de Estados Unidos e Israel, pues ya han bombardeado a otros países. Ellos dicen que de manera disuasiva, por ejemplo, Siria, por ejemplo, Líbano, han amenazado de manera clara a Irán. Entonces, sí, en algún momento esto puede crecer y terminar afectándonos incluso de manera directa en lo que estemos viviendo aquí. Pero incluso, aunque no sea así, creo que estamos ante un hecho, decíamos, de un genocidio y recordando a John Donne, nada humano me es ajeno, y por quién doblas las campanas, pues están doblando por ti, nos dice el propio poema de John Donne, para decirnos que un ser humano no podría permanecer impávido ante el sufrimiento que es de otro ser humano, y más cuando estamos hablando prácticamente de un genocidio continuado ya desde hace décadas. Tendríamos que recordar que, bueno, pues quien está aquí violando la propia ley internacional, pues es Israel. Hay que recordar que hay una resolución de las Naciones, hay dos resoluciones de las Naciones Unidas, pero hay una que de manera clara le dice que tiene que regresar a sus fuerzas armadas a las fronteras que había previas a 1962. Es decir, pues quien está violando la propia ley, el propio derecho internacional a la vista de todos y desde hace décadas, pues es Israel. Y decíamos, de entrada, no hace caso a las resoluciones que ahí están de la ONU. En segundo, pues hay que recordar que previo a esta reactivación así intensa del propio conflicto, pues fueron días, semanas, meses, años previos de destrucción de casas, de barrios enteros, de familias palestinas arrojadas a prácticamente guetos, porque eso es lo que empezó a ocurrir, una suerte de apartheid que ya a la vista de todos empezó a ser Israel ahí. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos de ser consecuentes con lo que está ocurriendo y con el propio discurso, y pienso que México sí tendría que, desde mi punto de vista, sí tendría que generar algún tipo de presión política que pudiera llegar al rompimiento de relaciones con Israel. ¿En qué sentido? Pues con una manera de decir, no, estamos condenando lo que está ocurriendo, lo que está haciendo este gobierno. No podemos nosotros, o por lo menos, mantener en pausa las propias relaciones, como incluso se tienen con España. Ha habido una pausa en las propias relaciones que ha dicho el propio gobierno mexicano, y me parece que si tenemos en pausa las relaciones con España, es más apremiante esto que está ocurriendo allá en Palestina, y tendríamos al menos que ponerlas en pausa, declararlo así, porque ya es un mensaje político importante, y entonces ver de qué manera como pueblos latinoamericanos, como estados latinoamericanos, pues incluso podemos generar algún tipo de presión de carácter político, siempre pacífico desde mi punto de vista. Por supuesto, nadie aquí está pensando que México tendría que tomar algún tipo de acción. Hay que recordar que los sexenios anteriores se generaron varios
hubo varias generaciones de cascos azules para supuestamente enviarlos a distintas partes del mundo bajo orden de la ONU. No es algo que yo comparta, pienso que no es el camino, pero sí acciones de carácter político donde se recupere estas tradiciones tan importantes de la política exterior mexicana, precisamente para tratar de ayudar a la resolución de este conflicto, que en realidad pues es un genocidio que un país muy poderoso, se considera que el ejército israelí se encuentra entre el cuarto o quinto ejército más poderoso del mundo y que está pues todos los días bombardeando población civil de manera indiscriminada. Importante es lo que nos dice Zósimo, el conflicto en Gaza, que es esa parte que le han dejado, en la que han arrinconado a los palestinos, comenzó el 7 de octubre y se ha convertido ya hoy en el más mortífero de todos los conflictos que han librado Israel y Hamas. Hace unos días el ministro de Salud de Gaza dijo que por lo menos 3,000 palestinos han muerto, pero nadie sabe en realidad. Hay cerca de 10,000 heridos, y hay evidencias de que por lo menos 1,500 personas están enterradas en los escombros, vivas o muertas, no saben, pero están esos. De los israelíes, también de israelitas, han muerto por lo menos 1,600, 1,700 personas, y ya hay rehenes. Y yo les decía, Bolivia rompió relaciones con Israel por la desproporcionada ofensiva militar en Gaza, y Chile y Colombia han llamado a sus embajadores a consultas. La cuestión es hasta dónde nosotros podemos, decía Zósimo, ya tenemos que tomar una decisión, o es llamar, congelar las relaciones, o romper. Zósimo, ¿cuál es lo mejor, Zósimo, para ser consecuentes? O rompemos como Bolivia, o llamamos a los embajadores a consulta. Bueno, yo pienso que de entrada podría ser llamar a los embajadores a consulta y declararlo, además, una pausa en las propias relaciones. Esto pues, en realidad tiene más carácter político, de propia presión política, y en este sentido, pues mantener algún tipo decíamos, finalmente, de canal de comunicación, incluso también en el caso de Israel. Pero el mensaje fuerte sería de que no podemos nosotros permanecer como si no pasara nada, porque esto se convierte, conforme pasan los días, mientras no se actúe, pues se convierte prácticamente en una carta de impunidad. Hay que recordar también, precisamente, maestro, que en el caso de Israel, pues prácticamente ha podido hacer todo este tipo de destrozos y de apartheid que ha generado, por un lado, hacia Gaza, como bien comenta, pues prácticamente ya una porción muy pequeña ya del territorio palestino en el que los fueron arrinconando. En el caso de Cisjordania, bueno, pues es otra parte que también han ido reduciendo de manera muy, muy importante, de tal suerte que pues no hay ya siquiera contacto. Me refiero, ya está dividida ya Gaza por un lado, Cisjordania por el otro, precisamente pues por este expansionismo de Israel que pues ha generado esta situación. Entonces yo pienso que el propio gobierno mexicano pues ha buscado no hacer enojar mucho a Israel, no obstante que ellos ya se enojaron porque México no condenó, dicen ellos, el terrorismo de Hamas, y porque pues México ya ha habido una declaración que también por supuesto es importante del propio presidente de la República, pues llamando a la paz, al cese de los propios bombardeos, y eso ya fue lo que le molestó a Israel. Recordar que la propia representación diplomática de Israel en México, pues respetó al gobierno mexicano, al presidente de la República, que lo que tenía que hacer, dijeron, era condenar a Hamas, y prácticamente tronando un poco los dedos, ahí en el que a ver a qué horas lo hacen. Cuando yo pienso que si es que México quiere asumir también alguna posición, decíamos, consecuente con esta política exterior, pues sí, tendría que ser de manera muy, muy clara, llamar a consultas al embajador,
y en ese sentido, pues avanzar, explorar en un futuro también rompimiento, porque decíamos, maestro, uno podría decir, bueno, son medidas muy drásticas de algo que pues está hasta allá, pero estamos asistiendo pues prácticamente al genocidio de un pueblo. Usted ya mencionaba, hace un momento mencionaba sobre el asunto de pues un régimen que tiene ribetes incluso nazis, de manera paradójica, en el caso de pues este régimen sionista de Benjamín Netanyahu. Decíamos paradójica porque, bueno, el pueblo israelí, el pueblo judío o hebreo, bueno, pues fue víctima de un régimen nazi que intentó aniquilarlos, intentó esta solución final que pasaba por desaparecer de la faz de la tierra al pueblo hebreo, al pueblo judío. Qué paradójico es que ahora un gobierno, que no es el pueblo, también tendremos que señalar, porque no estamos aquí condenando tampoco a el pueblo israelí, pero que haya un gobierno ultraderechista con carácter más allá incluso de fascista, sino incluso de nazi por el componente racial que tiene en sus propias políticas. Entonces, en ese sentido, pues sí, a la vista de todos está ocurriendo en estos momentos un genocidio cometido por un gobierno tan reprobable como lo fue el gobierno nazi. Hoy, ¿quién puede reivindicar al gobierno de Adolfo Hitler y decir que a lo mejor tenían algún tipo de razón, etcétera? Pues para nada, todo mundo lo condena y qué bueno que así sea. Entonces, ¿por qué no condenamos a el gobierno israelí actual como lo que es, como un gobierno de carácter nazi, sionista, pero que también por componentes ultraderechistas y raciales, pues está prácticamente aniquilando a otro pueblo?